Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias espero que se me escuche bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta charla sobre experiencias reales en las instituciones europeas. Ante todo, me gustaría darle las gracias a los tres ponentes que nos acompañan hoy, a Patricia Martínez, a Marina Navarro y a Carlos Terán, gracias por su tiempo y dedicación por habernos acompañado hoy para contarnos, ¿no?, sobre su trayectoria y experiencia profesional en las instituciones europeas. Bien, me presento. Yo soy Ouda, soy estudiante del doble grado de ADE y Derecho aquí en la Universidad Jaume I y soy la EU Student Ambassador de la UJI, y básicamente mi cometido es divulgar información sobre las diferentes oportunidades, tanto de prácticas como de trabajo en las instituciones europeas. Hoy estamos en la segunda parte, podríamos decir, de la sesión que ya hicimos el pasado 24 de febrero en la universidad, donde hablamos más a fondo sobre las diferentes oportunidades de prácticas y también de empleo, tanto permanente como laboral, las formas de acceso, las pruebas de selección, etcétera, entre otras cuestiones. Y hoy damos un paso más con una sesión mucho más dinámica y personal, donde nos acompañan nuestros tres invitados que tienen esta trayectoria destacada, ¿no?, en las instituciones europeas, para que nos cuenten, pues, de una forma más directa, ¿no?, sobre su experiencia. Bueno, también recordaros que la sesión que hicimos el 24 de febrero está grabada y la tenéis colgada en la página web de Alumni Sauji, y la podéis ver, y también está colgada la presentación que utilicé yo, pues, para explicar el contenido. Bien, como he dicho, el día de hoy, pues, nos adentramos, ¿no?, en la experiencia, ¿no?, personal de tres personas que ya han recorrido, ¿no?, un camino en las instituciones europeas, y me parece una oportunidad única, ¿no?, porque está muy bien conocer, pues, de forma teórica cuáles son los procesos de selección, cómo se llega a trabajar en las instituciones europeas, etcétera, pero siempre es, yo creo, muy enriquecedor tener a, pues eso, personas reales que han recorrido ese camino. Bien, bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros tres ponentes. En primer lugar, tenemos a Carlos Terán. Carlos trabaja actualmente como Policy Assistant en la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología en la Comisión Europea en Luxemburgo. Carlos tiene una trayectoria internacional bastante destacada, con 3 grados universitarios y un máster Erasmus Mundus. También fue beneficiario de las prácticas Blue Book y ha trabajado en más de 6 países. Luego tenemos a Marina Navarro, con un perfil económico, ¿no? Viene de Económicas, trabaja actualmente en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Dirección General de la Comisión Europea, donde se encarga, ¿no?, de la evaluación de políticas y de fondos europeos. También tiene una formación académica bastante destacable, con 2 másteres internacionales, uno de ellos en un colegio bastante prestigioso, que es el Colegio Europa. Y también fue beneficiaria de las prácticas Blue Book. Y por último, pero no menos importante, también tenemos a Patricia Martínez, que actualmente ocupa el cargo de Directora General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios en la región de Murcia. Patricia tiene una sólida formación jurídica, también con un profundo conocimiento del derecho europeo, porque tiene un máster en Derecho Europeo, y tiene experiencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que es donde actualmente ella está trabajando. También fue beneficiaria de estas prácticas tan
prestigiosas, que son y casi, por así decirlo, inalcanzables, que son las prácticas Blue Book en la Comisión Europea. Bien, bueno, sin más, no quiero tampoco hacer mucho spoiler porque para eso están ellos, para contarnos ellos mismos su trayectoria. Intervendrá primero Carlos, luego en segundo lugar intervendrá Marina y en tercer lugar Patricia. Y al final de sus intervenciones haremos un turno de preguntas donde os podéis dirigir a ellos, preferiblemente por el chat, para pues eso, preguntarles lo que queráis sobre su experiencia y trayectoria profesional. Os animo, evidentemente, a que participéis porque me parece una oportunidad única que tenéis que aprovechar. Así que, bueno, sin más dilación, le paso la palabra a Carlos Terán. Oudab, disculpa, Carlos ha tenido un problema con la conexión y ha salido un momentito. Vale, vale, pues, empieza Marina, si te parece bien. Podemos ir empezando contigo. Sí, sin problema. Vale, perfecto. He hecho una pequeña presentación que igual sirve así un poco como guía, entonces voy a compartir la pantalla, me decís si se ve. ¿Bien la presentación? Sí, vale, genial. Sí. Voy a ponerlo en modo presentación. Ahí, perfecto. Bueno, ya me han presentado, así que creo que no hace falta demasiada presentación, pero efectivamente soy Mayra Navarro y creo que, bueno, hoy todo lo que diga es opinión mía, no es opinión que represente la comisión, creo que es algo importante decir, no va a ser que se pueda malinterpretar cualquier cosa, pero creo que este tipo de sesiones son muy beneficiosas porque dan un poco una visión de una trayectoria real y a lo mejor alguno pues le llama la atención y dice, oye, pues mira, hay un aspecto que esta persona ha hecho o una experiencia que esta persona ha tenido que igual a mí me interesa y que me sirve de ejemplo y que puedo también hacer o que me puede guiar en mi futuro profesional. Entonces, os doy un poco la enhorabuena porque me parece que ayudan bastante. Yo cuando era estudiante lo hubiera agradecido muchísimo y, y espero que todas las preguntas que tengáis, que las digáis y que no tengáis ningún miedo, que, que yo estaba en vuestra misma posición. Y lo que os quería un poco en una breve intervención básicamente son un poco estas ideas, mi recorrido, qué es lo que yo he hecho no sé si estáis viendo la pantalla moverse porque lo veo ahora mismo, ¿veis todavía la portada? Sí, se Pues sigue viendo entonces, solo la portada. un momentito. Vale, ahora sí veis una diferente, ¿verdad? Yo sigo viendo la portada. No sé si será problema mío. Entonces, a ver. Ahora sí, Ahora, bueno, entonces ahora sí que... lo dejo de compartir en modo presentación y lo enseño así. Entonces, lo que iba diciendo, un poco mi recorrido, cómo es el trabajo en la comisión, para que al menos veáis la perspectiva que yo conozco, el tipo de trabajo que se hace de la Dirección General de Empleo, cómo podéis aumentar las posibilidades siendo estudiantes para luego entrar en las instituciones, porque creo que la manera de entrar en las instituciones se construye desde el momento en el que estáis en la universidad. Es muy importante porque luego es lo que os va a diferenciar con respecto a otras personas. Como decía, algunas pinceladas de cuál es el trabajo en empleo y en concreto el trabajo en evaluación, porque es lo que yo me encargo de hacer, es una unidad que se dedica a la parte de evaluación. Entonces creo que es un ámbito muy grande y muy interesante, igual para algunos que estén interesados en la parte de política pública, de análisis, incluso de eso, de economía, en la elaboración de políticas y que hay un campo relacionado con Unión Europea y evaluación que es más amplio que las instituciones. Entonces, también eso puede servir a la hora de decir, bueno, ¿cómo doy el salto a la Unión Europea? Igual no es directamente en la institución, pero sí puedo meterme en empresas que hagan estas evaluaciones, que trabajan para las instituciones y luego ya dar el salto a las instituciones. Mi recorrido, yo hice economía en la Universidad de Sevilla y hice el Erasmus en Bélgica. Entonces ahí ya creo que también es una de las herramientas que os sirve para saber si os gusta
en este caso yo quería ver si me gustaba un poco el mundo de Unión Europea, haciéndolo en Bélgica, en Lovaina concretamente, y cogiendo asignaturas muy relacionadas con Unión Europea, pero pueden ser ámbitos diferentes. Y hay otras muchas universidades también, no solo en Bélgica, que ofertan asignaturas más especializadas en Unión Europea o en instituciones que a lo mejor no la ofertan vuestra universidad. Entonces, creo que eso también es una manera muy buena de empezar a daros cuenta si os gusta el mundo de política europea o todo lo que es relacionado con las instituciones. Hice luego 2 másteres, uno en economía, en Toulouse, relacionado más con política pública y desarrollo, y otro, como ha mencionado Oda, en el College of Europe, que es el Colegio de Europa, que es un poco como si fuera el colegio por excelencia de temas de Unión Europea, porque está especializado en eso. Y, y sí que os recomiendo mucho y creo que luego lo menciono en alguna diapositiva, pero si os gusta el tema de Unión Europea y estáis pensando hacer un posgrado, os recomiendo que intentéis echar el Colegio de Europa, porque tiene profesores y asignaturas que están concretamente especializados en dar la formación que se necesita para luego trabajar en institutos o en temas muy relacionados. Y sí es cierto que la formación es bastante buena en ese sentido. Hice bastante prácticas, voluntariado, trabajo, etcétera, etcétera, y eché las prácticas de la Blue Book, las que han mencionado, que son las prácticas en la comisión, son 5 meses. No me voy a extender en esto porque entiendo que otras personas, que Patricia también va a hablar sobre ellas, Em, pero sí que creo que es una puerta de acceso. Y en mi caso yo hice las Blue Book, luego me fui porque fue cuando hice el máster del College of Europe, pero después volví y entré ya directamente en la comisión. Entonces creo que merece la pena solicitarlas porque básicamente es un poco el punto de entrada. Y ahora llevo ya casi 3 años en la Dirección General de Empleo, en una unidad que se llama Better Regulation, que es la que es encargada de hacer las evaluaciones. Muy brevemente, ¿cómo es el trabajo en la comisión? Pues cosas que probablemente ya conozcáis, pero está muy bien pagado y hay muy buenas condiciones laborales. La verdad es que dan bastante flexibilidad, tienes muchísimos cursos que también puedes echarlo, días pues si tienes una mudanza, te dan 2 días de vacaciones para que puedas hacer la mudanza. Tienen muchas facilidades y permite mucho la conciliación de la vida laboral y la vida personal. Es un ambiente muy dinámico, muy lleno de diferentes nacionalidades. En mi unidad somos 17 y creo que hay como 9 nacionalidades diferentes. em, y cada día aprendes algo nuevo. Siempre hay algo, alguna novedad, algún suceso que, que hay que resolver o alguna pregunta de alguna otra institución. Entonces es un ambiente como muy ajetreado, muy dinámico y muy entretenido. Y a mí me encanta en ese sentido. ¿Y cómo puedo aumentar las posibilidades? Muchas veces, siendo estudiantes, os preguntaréis, ¿cómo puedo hacer yo? O qué puedo ir haciendo ya para que luego, cuando quiera echar o cuando quiera entrar en las instituciones, lo tenga más fácil. Y aquí es cuando os decía que vuestro currículum y vuestro perfil se construyen en el momento en el que estáis en la universidad, porque al final cuando intentéis entrar en las instituciones va a haber 100, 200, 300 personas exactamente igual que vosotros. Y entonces lo que os diferencie es lo que hará que os cojan o no. Y yo recomiendo, desde que estéis en la universidad, que os metáis en asociaciones, en organizaciones juveniles. En España hay bastantes que hacen actividades relacionadas con Unión Europea. Creo que eso os diferencia bastante si participáis de manera activa, que tengáis experiencias internacionales, que participéis en debates, por ejemplo, que intentéis hacer el Erasmus si podéis, y que adquiráis habilidades transversales, como puede ser pues, exponer en público, organizar eventos, si a lo mejor os gusta el diseño, pues hacer carteles de diseño promocionando X o Y relacionados con la Unión Europea. Todo ese tipo de actividades al final hacen que se fijen en vuestro perfil porque tengáis algo que es diferente al resto.
Ahí os he dejado todos los links de, por ejemplo, dos asociaciones diferentes en temas de Unión Europea, que a lo mejor os pueden interesar, como es Equipo Europa, que la más activa en España, y European Student Think Tank, que en mi caso fue una en la que yo participé durante mi época estudiantil y eso facilita mucho el estar en contacto con gente también interesada en los temas de Unión Europea y también ir creando vuestro perfil. Si os interesa especializaros después del posgrado, pues como os decía, yo recomiendo que intentéis echar el Colegio Europa. También es difícil entrar, hacen una entrevista, pero bueno, em, en este caso voy a contradecir a Auda, como no es imposible, ni es imposible entrar en este tipo de máster, ni es imposible conseguir la Blue Book, pero hay que saber que obviamente hay mucha competencia y que hay que trabajarlo. Que es complicado, pero no es imposible y se puede. Y si os interesa, es cuestión de no tirar la toalla y seguir intentándolo hasta que lo consigáis. Ahí os he dejado también un link de un Excel que hicieron hace tiempo unos socios de Equipo Europa, que es sobre todo los másteres relacionados con Unión Europea, clasificados creo que es por política, derecho y relaciones internacionales, exactamente. Y entonces también quizás os puede interesar como para barajar diferentes opciones de posgrado. Y para decir un poco algunas pinceladas de lo que es mi trabajo dentro de lo que es la comisión, yo trabajo, como decía, en la unidad que se encarga de hacer evaluación y análisis de impacto. ¿Qué es esto? Pues dentro de la comisión, o sea, dentro de la Dirección General de Empleo, uno de nuestros pilares o nuestras reglas fundamentales tenemos que intentar construir y avanzar en lo que es el pilar europeo de derechos sociales. A lo mejor os suena, a lo mejor no. Si no os suena, ya os lo estoy diciendo para que la próxima vez ya no sea nuevo. Son 20 acciones o ámbitos en los que la Dirección General de Empleo y la Comisión en general intenta avanzar, como puede ser pues la conciliación laboral y personal, los salarios o condiciones laborables que sean seguras o beneficios al desempleo, cuidados, etcétera, todo relacionado con asuntos sociales. Entonces, lo digo para que cuando veáis las diferentes posibilidades de a lo mejor trabajo dentro de las instituciones, sepáis que todo lo que es relacionado con empleo, asuntos sociales e inclusión va a estar muy guiado por acciones que vayan sustentando y desarrollando lo que es eh, el principio o sea, las diferentes acciones que, mm, que van detrás del pilar europeo de derechos sociales. Y hay varios objetivos, tres principalmente. Uno es el de conseguir que la población, el 78% de la población esté en empleo en 2030, que el 60% de los adultos participen en educación o en cursos, etcétera, y reducir en 15 millones de personas las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Entonces, para que os hagáis una idea de la temática o los temas que nosotros trabajamos dentro de la Dirección General de Empleo. Algunas ideas de los próximos años, ¿qué se va a hacer? Pues, por ejemplo, ahora se está elaborando una estrategia contra la pobreza o una hoja de ruta para los empleos de calidad, iniciativas para que las competencias entre los diferentes países de la Unión Europea sean fáciles de reconocer. Todo ese tipo de acciones son acciones que nosotros en nuestro día a día em, o bueno, hay diferentes tipos de, obviamente, de acciones, pero que van contribuyendo a todo ese tipo de objetivos. Y dentro del trabajo de lo que es evaluación, lo que nosotros hacemos es cuando se quiere hacer una política que está relacionada con estos temas que estaba mencionando en estas diapositivas anteriores, primero hay que ver qué impacto va a tener. No se puede proponer una ley sin saber cuál es su impacto. Entonces, mi unidad lo que se encarga es con las otras unidades que sean temáticas en ese tema concreto, por ejemplo, si hay una iniciativa que sea sobre lo que decíamos, la competencia, que se puedan reconocer las competencias de un país a otro más fácilmente, primero, con la unidad que lleve esa temática, mi unidad se reúne y dice, vale, pues vamos a diseñar a ver cómo se va a hacer esa evaluación. Y se realiza una evaluación en la que se mide
cuáles son los objetivos que tendría esa nueva propuesta, a quién afectaría, de qué manera les afectaría, qué coste tendría, cuáles son las diferentes opciones y se analizan las diferentes opciones. Eso es anterior a elaborar una propuesta. Cuando ya ha pasado, ¿de qué se encarga mi unidad? Pues mi unidad coge la propuesta que se hizo, cómo se ha implementado y se mira cuál ha sido el efecto, si se ha conseguido, si no se ha conseguido, qué resultados ha tenido, cómo ha impactado, etcétera. Em, y todo este proceso seguía por unas reglas que se llaman Better Regulation, que es el nombre actual de la unidad. Os lo menciono por si lo leéis en alguna parte, que os suene con que es este tipo de trabajo de evaluación anterior a elaborar una propuesta y posterior a una vez que se elabora la propuesta para medir el efecto. No solo nos encargamos de hacer esas evaluaciones con políticas, sino también con fondos. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo, pues, ¿qué efecto ha tenido el Fondo Social Europeo? ¿Ha sido eficiente? ¿Ha sido eficaz? ¿Ha añadido algún valor con respecto a lo que los países miembros ya hacen de por sí de manera aislada o de manera nacional? ¿Tiene coherencia con otros instrumentos de la Unión Europea? ¿Nos ha ayudado al resolver los objetivos que teníamos cuando se diseñaron los fondos o no? Entonces, ese tipo de trabajo que desde mi punto de vista, siendo economista, pues es muy interesante para cuantificar cuál es el impacto real que está teniendo la Unión Europea con sus políticas y sus fondos, es muy entretenido, es muy a largo plazo porque las evaluaciones se tardan bastante en hacer, pero eso en mi caso es algo que me gusta. Eso a lo mejor es algo que mencionar, que eso no se sabe tanto. Hay trabajos dentro de las instituciones que son más de un día para otro. Te ponen, te llega un correo de que tienes que entregar algo mañana o esta tarde, y hay otros que son más a largo plazo y que tienes que planearlo más en cuestión de años. Yo desde que entré en esta unidad, que fue hace 3 años, empecé con la evaluación del Fondo Social Europeo del periodo 14-20 y todavía estamos trabajando en ella. Entonces son periodos bastante largos, a diferencia obviamente por la magnitud y lo enorme que es una evaluación de hacer, o sea, el peso que tiene hacer una evaluación de 27 Estados miembros, pues obviamente se tarda mucho más que a lo mejor en una unidad que desarrollen más, no sé, mm, papers o que tengan que hacer documentos para una persona en una reunión que la tiene mañana y se tiene que preparar esta reunión mañana. Em, Son diferentes tipos de trabajos. Y como mencionaba, el trabajo de la evaluación, y con esto termino, relacionado con Unión Europea es muy amplio. No solo, no solo lo hacen dentro de las instituciones, sino que existen una red muy grande de consultoras que también se dedican a evaluación, porque la comisión, cuando tiene que hacer una evaluación, contrata una parte a una consultora. Entonces, hay muchas consultoras que trabajan para las instituciones en ámbitos muy diferentes, que buscan personas que les ayuden a hacer estas evaluaciones. Entonces, buscan expertos en migración cuando hay que hacer una evaluación en migración, expertos en educación cuando hay que hacer una evaluación sobre temas de educación, sobre a lo mejor fondos que van dedicados a educación, em, en los diferentes temas que puedan estar relacionados con la Unión Europea. Existen también muchos think tanks, muchos grupos de investigación, universidades que también se encargan de evaluar, hacer evaluaciones más pequeñas, a lo mejor a nivel nacional, que luego van también a incorporarse en las evaluaciones a nivel de la Unión Europea, y otras organizaciones internacionales que también lo hacen. Entonces, os recomiendo que si os interesa el tema, que le echéis un vistazo, que veáis las diferentes posibilidades que hay, toda la red de consultoras que existen en Bruselas, que hacen un trabajo muy parecido y que trabajan directamente para las instituciones. Y a lo mejor esa también es una manera de entrar en la Unión Europea, pasando un tiempo pues, a través del sector privado, pero ganando la experiencia que luego también es muy útil dentro de las instituciones. Y creo que con esto os doy bastante una pincelada de cómo es el trabajo que hago o un poco en qué ámbito me muevo, y si tenéis cualquier tipo de pregunta no dudéis en ponerla, que yo estoy encantada de responderla.
Bueno, muchas gracias Marina por tu intervención. Creo que has dicho cosas súper interesantes, así que os animo a que preguntéis al final. Y gracias también por remarcar lo de que no es imposible acceder tanto al máster como a las prácticas Blue. Así que ahora le doy el turno de palabra a Carlos. Así que Carlos, si estás preparado ya. Sí, hola, ¿me escucháis? Sí, lo que Sí, bien. Dime. que no te veo. O sea, no sé si... Ah, qué raro. Es porque estoy con el móvil, pero tengo la cámara activada. Voy a volver a activarla. A ver si ahora... ¿Ahora? No. ¿No? Vaya. Pues, bueno, si quieres la segunda speaker, la segunda persona o sea, la otra persona que estaba también, parece que era Patricia, no sé. Y luego al final voy yo, porque estoy conectado y con el móvil y tengo la cámara activada, entonces no sé por qué no aparezco, Pero, pero bueno. bueno, si no da igual, interven tú porque si luego pues, te faltará tiempo. Sí, vale, Sí. bueno, pues nada. Ok, bueno, pues me voy a poner el cronómetro para estar dentro de mis 15 minutos. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Siento muchísimo los problemas técnicos, pero bueno, lo importante es que creo que, bueno, que escuchéis y que tengáis un poco de la información para que podáis poder saltar y, bueno, y venir también a acompañarnos y estar con nosotros dentro de unos meses o poco tiempo. Yo no sé, Ouda, si es posible, perdón si no he pronunciado bien tu nombre, si es posible compartir la presentación que os envié de fondo. Vale, gracias. Los permisos para la cámara. Creo que lo he hecho, pero no lo sé. Pero bueno, mientras tanto lo voy haciendo quizás. Porque pues aquí todo, sí. Bueno, no sé. Ok, bueno, lo intento hacer mientras voy hablando. Porque la presentación básicamente tiene unas imágenes que son un poco para motivaros, para que podáis aplicar para las prácticas y para el trabajo. Me gustaría hablar de tres cosas en general. La primera un poco sobre mi perfil, pero de manera muy rápida, simplemente para que tengáis un poco de... eso, ahí está, perfecto. Para que tengáis un poco para que veáis un poco las imágenes y os dé ganas de venir. Pero puedes irlas pasando ahora como quieras. La verdad es que lo más importante es un poco lo que voy diciendo, pero ya. El primero sobre mi perfil, segundo sobre un poco complemento de lo que ha dicho Marina en las prácticas y tercero cómo también incorporaros para trabajar con nosotros. Acerca sobre mi perfil, yo soy de Ecuador, pero me crié en Estados Unidos y me gradué en Estados Unidos y también tengo la nacionalidad española desde hace unos 10 años. Ahí un poco el nexo y por qué estoy en la comisión. Mi perfil básicamente tengo 3 grados, uno en arquitectura, uno en lingüística, dos en lingüística y 3 másters, uno en arquitectura, uno en urbanismo y ahora mismo estoy también terminando uno en derecho digital, básicamente porque estoy en Connect, entonces me apasiona mucho, me gusta. En cuanto a mi perfil, pues 3 también variantes. La primera que soy examinador de Cambridge, Trinity College London y el British Council. He trabajado también, por supuesto, en arquitectura y urbanismo y ahora más recientemente, en el 2022, estoy trabajando en la Comisión Europea. La Comisión Europea, para daros una idea general, tiene 37 DGs, o sea, directorados generales, y uno de ellos se llama Connect. Connect básicamente es la Dirección General de Comunicaciones, Redes, Contenido y Tecnología, y es donde yo estoy en Luxemburgo desde el 2022, hice mis prácticas allí. Y con respecto a las prácticas, que es el segundo bloque, me gustaría comentaros que las prácticas no solo se pueden hacer en Bruselas, sino también en Luxemburgo. Luxemburgo también existe como Teruel y además también hay 27 Estados miembros que tienen algo que se llama la representación de la Comisión Europea en España, por ejemplo, hay dos, una en Madrid y una en Barcelona. Entonces, ¿tenéis que desplazaros necesariamente a Luxemburgo o a Bruselas para poder hacer vuestras prácticas en la Comisión? No. Luego hay agencias, más de 30 agencias. Está también el Parlamento, el Consejo, la Corte de Justicia, etcétera, que son 7 instituciones. Hay 144 delegaciones, con lo cual hay muchísimas oportunidades para poder hacer prácticas. Con lo cual, si en algún momento echáis las Blue Book y no os cogen, no os desaniméis, porque hay muchas más oportunidades. Mi consejo con respecto a las prácticas, aparte de todo lo que ya os ha dicho Ouda y todas las compañeras la primera vez y ahora más recientemente Marina hoy, simplemente apuntar dos cosas. La primera,
seleccionar los documentos que queráis utilizar para comprobar vuestra experiencia profesional y vuestros estudios, y una vez que tengáis esos documentos, poner en el formulario de solicitud, poner las fechas que aparecen allí. ¿Por qué? Porque el error más grande que existe o el motivo de exclusión, no sé si decirlo exclusión o rechazo, porque no es así, es simplemente que, bueno, que la gente que no pasa, digamos, a la última fase de las candidaturas de las Blue Book es porque se han equivocado de fechas. Han puesto en vez de 2022, 2023. En vez del 1 de junio, pone el 3 de junio. Entonces, eso es un error y lo pone en la página. Yo soy, prácticamente desde que entré, soy miembro del Comité de Verificación de Elegibilidad, que suena súper largo, pero básicamente es que soy una de las personas que se encarga de ver con otros compañeros que lo que habéis dicho que tenéis, lo tenéis con documentos. Entonces, os digo de primera mano que básicamente ese es el error principal. Entonces, son es mi grano de arena con respecto a la parte de las prácticas, además de todo lo que ha dicho Marina. Y para terminar, el último bloque que me gustaría hablar es básicamente cómo trabajar, o sea, para poder venir y trabajar. Aparte de lo que ha dicho Marina, yo diría que yo daría énfasis en los idiomas, en que tengáis experiencia internacional si es posible y que desarrolléis habilidades. Marina ha hablado de transversales, yo quiero añadir a digitales. Nosotros, evidentemente, en Connect, pues apreciamos toda la gente que tiene, o todas aquellas personas que tienen un grado un poco alto, digamos, de conocimiento de, no sé, cualquier cosa que sea digital, websites, o etcétera. Con lo cual, si podéis ya en vuestras asociaciones o en trabajo, lo que sea, también tocar las partes digitales, aunque no sea parte de vuestro trabajo, es bastante apreciado. Diría que con un C1 en inglés y un B2 en francés, perfecto, ¿vale? Es verdad que necesitáis mínimo 2, pero bueno, yo hablo 6 idiomas, el inglés y el español son bilingües, y el resto, bueno, el francés es C2 y el resto son C1s. Yo en su momento pensé que tenía que tener un nivel C1 en todos estos idiomas para poder echar las prácticas, pues no leí bien los requerimientos y pensaba que tenía que tener ese nivel. Y me preparé durante 3 años y medio para poder, hasta que yo pensé que tenía un perfil perfecto. No existe un perfil perfecto, simplemente creo que debéis, evidentemente hay unos requerimientos mínimos, pero creo que las ganas y simplemente lanzaros e intentarlo también cuenta bastante. Erasmus o cualquier tipo de estancia en el extranjero de un mes, de 3 semanas, de 5 días, de lo que sea, siempre va a daros puntos también extras, ¿vale? Porque las prácticas, por ejemplo, no tenéis que tener experiencia profesional, pero si la tenéis, da puntos extras, y si la tenéis fuera de vuestro país de origen, más todavía, ¿vale? Con respecto a opciones para poder entrar, aparte de las prácticas, existen los agentes contractuales, temporales, los intérimaires, que es una palabra en francés para decir interino, pero no significa interino como en España, sino básicamente una persona que está temporalmente trabajando, vamos a ponerlo así, y extramuros. Son las 4 posibilidades que existen, además de ser funcionario de pleno derecho, digamos. Para agentes temporales, intérimaires y extramuros, no necesitáis pasar ningún examen. Simplemente vais a la página de EPSO, EPSO, buscáis oportunidades laborales y veréis ahí 2 tipos de contratos, Contract Agent y Temporary Agent. Para todo lo que es temporal, podéis echarlo simplemente. Lo veis, es como un trabajo normal, lo echáis y bueno, si os llaman, pues y tenéis un perfil interesante, pues os harán la entrevista y si tenéis muchísima suerte, pues os cogerán. Mi consejo es hacerlo, mientras también echáis prácticas en cualquier lado, porque muchas veces es verdad que la experiencia se necesita, pero hay niveles para los que no se pide mucha experiencia, con lo cual creo que también es importante poder intentarlo. Y para los agentes contractuales sí necesitáis hacer un examen que se llama CAST, que significa Contract Agent Selection Tool, y eso es un poco largo. Marina estará de acuerdo conmigo en que esto debería ser una sesión entera solo de 2 horas. Pero básicamente, en resumen, tenéis que crearos una solicitud en la página de EPSO, poner ahí todas vuestras experiencias profesionales y educacionales y esperar un poco a que alguna persona os mire en la base de datos y os seleccione, tal como las Blue Book, prácticamente. ¿Cómo podéis incrementar vuestras posibilidades de que os vean o os seleccionen? Pues yo diría que los idiomas,
intentar trabajar fuera, si es posible, y trabajar en general. Palabras claves, pues yo iría a la página de EPSO, cogería una oferta laboral cualquiera que se relacione con lo que habéis trabajado, lo que habéis estudiado, y copiaría un poco las palabras claves que veis y los pondríais tanto en vuestro LinkedIn como en vuestro currículum, como en la plataforma dentro. Y de esa manera, pues la persona que va a estar buscando pues va a utilizar esas palabras que son, digamos, el lenguaje de la comisión. Y con respecto al currículum, una, máximo 2 páginas. No como en España, que normalmente se hacen 6, 7, 8, cuantas más largas, mejor. No, aquí es cuanto más cortito, mejor. Más conciso, al grano, he hecho esto, esto y esto, punto. 3 viñetas por cada experiencia y vámonos que nos vamos. Y carta de motivación igual, concisa. Es decir, por qué concretamente quieres trabajar con nosotros y por qué aquí y por qué haciendo esto. 3 grandes párrafos, punto. Ya está, ¿vale? Pero bueno, eso con el tiempo lo podéis aprender. Y luego, para terminar, y voy a terminar mucho antes de mis 15 minutos, reforzando un poco lo que ha comentado Marina antes, hablar en público, trabajar en equipo y entrenaros para saber resistir un poco momentos puntuales de estrés, bueno, vamos a decir que eso es siempre, pero estas 3 cosas creo que también es importante que las podáis desarrollar, sea en voluntariado, sea en trabajos que podéis hacer y sobre todo si vais al extranjero. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra invitación y siento muchísimo no he podido estar en el ordenador para poder enseñar todo esto, pero bueno, lo hemos logrado, lo importante es ser resilientes, que es una cosa muy, muy valorada también aquí dentro, básicamente hay que hacerlo y ya está. Así que nada, muchas gracias y bueno, me quedo hasta el final y si hay preguntas que sean para mí, pues también estaré gustoso de responder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, disculpad de nuevo por los problemillas técnicos con la presentación. Y bueno, ahora le doy la palabra a Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Vale, pues voy a proceder a compartir el documento que he preparado yo también. Vale, por aquí. Vale, pues por mi parte os voy a contar un poquito mi experiencia concreta en las prácticas Blue. Yo, a diferencia de Carlos y Marina, no me quedé a trabajar en la Comisión Europea. Y luego la segunda parte, un poco la realidad de trabajar en las instituciones europeas. Algo que a mí también no me contaron en su día y creo que es algo importante de conocer. Pues bueno, vale, voy a ver si un segundo puedo ir bajando. Vale, ya lo tengo por aquí. Vale, en mi caso yo hice las prácticas en Digi Competition. Es una DG que yo creo que es bastante solicitada. Trata el tema de derecho de la competencia. Ahora mismo está liderada por una española, por Teresa Rivera, que creo que también es algo positivo. Y básicamente, bueno, entiendo que habéis estudiado Derecho de la Unión Europea un poquito en la carrera, en principio. Siempre se ve algunas pinceladas. Entonces, en la Digi Competition está dividida, digamos, por instrumentos o herramientas de derecho de la competencia, que son pues concentraciones económicas, ayudas de Estado, cárteles, etcétera. Luego también herramientas nuevas o leyes nuevas, regulaciones nuevas que han surgido, que son como la DMA, Digital Markets Act, y luego pues el FSAR, que es lo de los subsidios, etcétera. Y dentro de esos instrumentos va dividido por mercados o por temas, digamos. Entonces hay pues del tema de energía, pues hay una unidad de energía de ayudas de Estado, otra unidad de energía de concentraciones económicas. Luego de transporte, pues una unidad de energía y concentraciones económicas. Una unidad va así, excepto en el caso de los cárteles, que tocan todos los temas. Hay 4 unidades y está todo así un poco mezclado. Yo en mi caso lo hice ahí. Apliqué a 2 de las unidades, pero realmente, ya os digo, están todos los temas mezclados. Ahí se organizan de que cuando van llegando los casos, pues van formando equipos y pues de las 40 personas o así que habrá, pues a lo mejor cada equipo hay, dependiendo del caso, pero bueno, como unas 6, 7, 8 personas, un poquito así. Bajo un poquito. Vale, dentro de mi caso, pues éramos 4 unidades de cárteles, éramos un Blue Book Trainee por unidad y luego había 2 chicos que eran atípicas. Atípicas es otra forma también de trabajar, de hacer prácticas en la Comisión Europea y en las instituciones.
que te ahorras todo el proceso de aplicar como Blue Book, pero no te paga la Comisión Europea. Es como, por ejemplo, como si las prácticas de la carrera pues las hicierais en la Comisión Europea, o las prácticas del máster de acceso a la abogacía pues lo hicierais ahí. Normalmente suele estar lleno de estudiantes alemanes y de estudiantes franceses, porque para llegar a ser abogados les suelen pedir distintas prácticas y una de ellas son en instituciones públicas. Entonces hay muchos que piden. Es una salida para privilegiados porque, bueno, a los alemanes les paga su Estado, pero a los españoles, pues si no nos paga la Comisión Europea o la empresa que en ese momento te coge en prácticas, no te paga nadie. Pero bueno, pues si alguien se diera el caso de que tiene allí alguien viviendo, una hermana, un primo, que te puedes quedar en su casa tal, pues eso trae las opciones que yo no conocía y que desde luego es bueno conocer. Y luego las empresas te tienen en cuenta igual, hayas hecho el Blue Book, yo creo, si no que luego me corrijan Carlos y Marina, o hayas hecho estas prácticas. Ellos miran que han trabajado en la Comisión Europea y ya está. Y como os digo, el proceso de entrar es pues millones de veces más fácil. Esa es la realidad. Luego, bueno, aquí yo siempre te asignan un tutor también. En mi caso, pues me asignaron un tutor español que había trabajado mucho también en temas de competencia, había estado en empresas privadas y se acababa de sacar la oposición, pues hacía un año. Y la verdad que, bueno, yo en ese caso también tuve muchísima suerte, porque yo creo que lo que te marca muchísimo tu estancia haciendo las prácticas en las instituciones es el tutor que tengas. Al final es una empresa pública, una institución que va a trabajar igual tú estés ahí o no. Entonces, que te den más trabajo o menos trabajo depende de ti, de la actitud que tú tengas, pero depende muchísimo también del tutor, la verdad. Hay tutores que a lo mejor pues nos interesan mucho, pero en mi caso, pues yo tuve, la verdad es que lo reconozco, pues mucha suerte, un tutor español que se interesó muchísimo por mí y me permitió participar muchísimo. Yo en mi caso, pues estuve participando en dos casos de cárteles, en uno que acababa de empezar, que la semana que yo entré se fueron de inspecciones, a hacer inspecciones en varios países de la Unión Europea, y de hecho hasta que no vinieron no me pudieron contar nada del caso, se mantiene muchísimo la confidencialidad. Y en esas mismas yo también pude participar en otras inspecciones. Resulta que hoy en día, como las empresas tienen tantísimas cantidades de emails y de información que está online, cuando la Comisión Europea o incluso pues aquí en España la CNMC va a realizar las inspecciones, se dan cuenta que en los 5 días que van, que suele ser pues una semana, no da tiempo a revisarlo todo, independientemente de que vaya muchísima gente, porque las inspecciones no solo a la gente que trabaja en el caso, que como digo serán 7 u 8 personas, sino que cogen a gente de toda la comisión para que vaya allí. Pues en mi caso eran como 5 o 6 empresas, pues se fueron como 4 o 5 personas a cada empresa. Entonces, como no daba tiempo, luego había otra cosa que se llama las inspecciones continuadas, Continuing Inspections, y a mí me dejaron participar ahí otra vez, pues gracias a mi tutor. Es difícil participar en unas inspecciones por el grado de confidencialidad que tiene. También es difícil que te toque, a mí me tocó, al final estuve 5 meses y coincidió. Y bueno, pues digamos que gracias a mi tutor que pidió permiso y estuvo pendiente, me dejaron participar. En mi caso, pues fuimos a los despachos de abogados de las personas, bueno, de los que defendían a estas empresas y estuvimos pues, con un ordenador delante varios días inspeccionando las bandejas de correo electrónico de los directivos de estas empresas, buscando palabras clave y buscando, bueno, pues también dentro de la temporalidad que nosotros queríamos, pues cosas muy concretas y la verdad es que para mí eso fue una experiencia increíble. En el otro caso estuve ya redactando el pliego de cargos, que básicamente pues coger como toda esa información de los correos, ir poniéndola ahí como las pruebas en este pliego y explicando por qué se piensa que la empresa o las empresas han realizado esta práctica colusoria. Luego también estuve en otros proyectos que son transversales, que ya no eran temas concretos de cárteles y de irregularidades. Por una parte estuve trabajando en uno que era de bid rigging, que es pues las prácticas colusorias que se hacen en las licitaciones públicas. En esta parte pues preparamos varios documentos, pues por un lado como unos test de unas preguntas para que diferentes organismos de dentro de la Comisión Europea, en una tarea bastante transversal, sobre todo a esas que tienen mucha contratación,
pudieran ellos mismos identificar algunos indicios de que se estaban realizando estas prácticas colusorias y lo pudieran denunciar a Digi Competition. También pues una serie de carteles informativos y un vídeo también que realizaron muy chulo los funcionarios de allí, evidenciando esta práctica. Luego estuve también en un caso de signaling, que era pues coger declaraciones públicas de empresas que la Comisión Europea tenía un poco ya esa sensación de que habían estado pudiendo realizar una práctica colusoria, que básicamente en este sentido es cuando una empresa pues públicamente comparte información estratégica con esa intención, ¿no?, de invitar a la colusión a otras empresas. Entonces tuve una tarea bastante variada que la verdad es que yo estuve encantada, ¿no? Ese nivel de internacionalización, es verdad que solo lo ves allí. Pero luego, por otra parte, pues los comentaba, ¿no? Me gustaría un poco desmitificar las instituciones europeas y pues es algo porque yo me di cuenta que muchos compañeros míos se fueron muy desilusionados de estas prácticas. Os lo cuento porque estoy seguro de que muchísimo las conseguiréis. Si bien es complicado, especialmente para los españoles, porque nos presentamos 1.300, 1.400 personas españoles, cuando al final a lo mejor cogen alrededor de, no sé, si 100 o menos, o 80, 70 españoles para las prácticas, pues yo creo que es bastante bueno conocer ya qué es lo siguiente, ¿no? Al final la Comisión Europea y todas las instituciones es una administración pública que es igual, pues yo ahora estoy en la Administración Regional de Murcia, hice también unas prácticas en la Administración del Estado y, oye, pues no deja de ser eso, no tiene el dinamismo de la empresa privada, no vas a realizar muchos viajes, no te van a invitar a comer. También pongo ahí pues, que éramos nosotros mismos los funcionarios los que se compran las cápsulas de café, la cafetera, porque no te la compra nadie. Y bueno, pues son pequeñas cosillas que a lo mejor no te das cuenta cuando no llegas, lo idealizas mucho, dices, ¡buah, la Comisión Europea tiene unos salarios muy buenos, eso sí! Pero bueno, luego llegas y todo esto, pues también ha habido hoy en día pues muchísimos recortes y creo que es algo también muy a tener en cuenta. También menciono lo de que efectivamente son temas interesantísimos. Al fin y al cabo es plantarte delante de un ordenador, igual que te vas a plantar en Alicante o igual que te vas a plantar en Murcia o en Luxemburgo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo idealizamos mucho en ese sentido y cuando vas para allá te das cuenta de eso. Yo creo que lo importante es no desilusionarse. Está muy chulo, está muy bien. Entonces también hay que ir con esa mentalidad de que no es nada del otro mundo. Sigue siendo una administración pública como otra cualquiera. Bueno, esto ya os lo han contado un poquito, pues las diferentes formas de entrar en las instituciones. Yo, otra cosa que os quería decir, tenéis que tener mucha suerte y esa es la realidad. Podéis aplicar en la página de EPSO, pero si no habéis hecho las prácticas Blue, es que no os van a contestar, yo creo. Si os contestan es que habéis tenido suerte, no. Muchísima suerte. O sea, las prácticas para entrar, a no ser que hagas las oposiciones y te las saques, yo creo que es clave. Es clave. Luego también, una vez que haces las prácticas, enseguida te tienes que poner a buscar trabajo de qué va a ser lo siguiente. Las prácticas son solo 5 meses y no te aseguran nada, absolutamente nada. Nos creemos que una vez que se ha conseguido, ¿no?, que es tan difícil, que cogen a tan poca gente y que luego va a ser todo mucho más rodado. Y yo diría que totalmente al contrario. Tienes ya ese plus, que ya pues tienes un poquito más de experiencia y tal, pero allí en Bruselas eres uno más. Si te quieres quedar en las instituciones, incluso en Bruselas en el sector privado, eres uno más de miles de personas que efectivamente pues muchos han hecho Colegio de Europa, muchos han estudiado ya en el extranjero, muchos hablan 1000 idiomas y todo eso pues va contando. Entonces, algo muy importante también es ponerse a buscar trabajo al poco mes ya de entrar en la Comisión Europea y empezar a realizar las prácticas, de intentar que te inviten al CAST, que el CAST no es echar una invitación en la página de EPSO, yo creo, sino es que tienes que tener la suerte de que te inviten. Hay unidades en las que invitan a todos los trainees y hay unidades en las que en la mía éramos 6 y solo me invitaron a mí. Y no me invitaron al nivel 4, que es el supuestamente que te corresponde al haber hecho el máster. Me invitaron al nivel 3 porque era imposible que me invitaran al 4.
Entonces, todo eso también hay que ser muy realistas, hay que ser sinceros con uno mismo para luego no llevarse el chasco. Y en el sector privado lo mismo, pues desde el primer momento todo el mundo hace 1000 entrevistas, estáis también todos aplicando a la misma vez, todos los que hacéis las prácticas Blue Book. Entonces hay que tener mucha resiliencia, como ha dicho Carlos, de ir a tope y de no cansarse. Y bueno, pues con esto ya, bueno, aquí decía, ¿no? Realismo, competitividad, actitud positiva. Y con esto ya acabo. Ahí tenéis mis datos y, bueno, cualquier cosa, preguntas ahora o más tarde me podéis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. Muchas gracias por pues, también haber mencionado que también que no todo es luz y color en las instituciones, pero que también obviamente tienen muchas cosas buenas. Yo creo que los tres habéis coincidido que por remarcar ideas importantes, que es importante empezar a trabajar si queréis acceder a las instituciones, empezar a trabajar desde la universidad. Tanto, pues eso, tener experiencia, tener voluntariados, militar en asociaciones europeas, como ha comentado Marina también, del equipo Europa, entre otras, trabajar muchísimo en los idiomas, que yo creo que ya se da por hecho, ¿no? En las instituciones tener idiomas. Y eso. Y tener pues, claro cuál es la trayectoria, ¿no? que uno quiere seguir para empezar ya, desde muy temprano, a trabajar en ello, y que obviamente no es imposible, hay mucha competencia, se busca gente muy competente, con muchas competencias transversales, pero hay que trabajarlo. Bueno, pasamos ahora al turno de preguntas, que os agradecería que lo escribieseis en el chat, o bueno, si alguien quiere enchufar el micro y preguntar, también lo puede hacer sin problema. Bueno, veo que por aquí ya han dejado alguna pregunta. Leonela nos dice que tiene un título de doctora en comunicación de la UCA de España. ¿Qué posibilidades tiene de hacer un postdoctorado y a la vez trabajar en España? ¿Cómo puedo postularme desde acá? Es decir, desde España. Bien, esto es un caso bastante personal. Entiendo que te refieres a si te puedes preparar desde aquí, haciendo el doctorado y trabajando para acceder a la institución. Pues entiendo que dependerá del puesto de trabajo al que quieras acceder. Entiendo que si quieres acceder a un puesto de trabajo permanente, a ser funcionaria, pues evidentemente puedes empezar a prepararte de forma libre las oposiciones y también las pruebas de selección, en su caso, en función del puesto de trabajo, para ser CAST, es decir, trabajador temporal. Bien, aquí también Marina ha preguntado que, bueno, no sé si queréis añadir algo más, los ponentes. Es que creo que es bastante personal. Bueno. Marina pregunta también si se puede acceder desde prácticas Blue Book a trabajos temporales y también a oposiciones. ¿Y cuál es la diferencia entre la oposición y aplicar directamente? Pues bien, ya ha respondido Carlos en el chat, que la diferencia es básicamente la permanencia del puesto de trabajo. Para ser funcionaria de la Unión Europea tienes que pasar los procesos de selección que organiza la EPSO, que es una oposición, y el puesto de trabajo al que accedas es de carácter permanente, mientras que en los trabajos de carácter temporal, como son los agentes contractuales, etcétera, se accede a un puesto de trabajo temporal. Esto lo explicamos más en detalle en la charla que hicimos en febrero. Si quieres revisar, como he dicho al principio de la charla, el material está colgado en la página web de la Unisaugi. Está grabada la charla.
Bien, Ana pregunta, ¿cómo son las entrevistas de la Unión en la Unión Europea? Así que no sé si alguno quiere contestar primero, Marina, por ejemplo. O... Sí, yo puedo decir un poco, o sea, las entrevistas depende, yo creo que depende mucho también del puesto en el que sea. Por ejemplo, em, si es para las prácticas, simplemente la entrevista es muy breve. Te van a llamar por teléfono un día, te van a hacer 15 minutos de preguntas, muchas veces casi inesperado incluso, y ya está. Si es para un puesto como es agente contractual, o a lo mejor agente temporal, te hacen una entrevista en la que te suelen preguntar desde preguntas más relacionadas con recursos humanos, típicas de ponme una situación en la que te has tenido que, no sé, te has encontrado en una situación difícil y te has tenido que enfrentar a un compañero, cómo lo has resuelto, un momento de mucho estrés, etcétera, como preguntas técnicas. Pues en mi caso, cuando yo entré en el puesto en el que estoy, pues me preguntaron sobre cómo evaluaría diferentes fondos que estaban en ese momento en evaluación o qué técnica de evaluación usaría en concreto, etcétera. Entonces te hacen preguntas de los dos tipos. También te puedes esperar que te hagan preguntas en francés. En mi caso el puesto era mayoritariamente en inglés, pero tendría a lo mejor algunas reuniones en francés, entonces también me hicieron preguntas en francés. Y se fijan mucho también en tu motivación, en la motivación de por qué en concreto esa unidad, esa dirección general o cómo se alinea eso con tus intereses personales y profesionales y miran que les demuestres que estás motivado para entrar en esa unidad. ¿Puedo añadir algo? Sí, claro. Vale, pues además de lo que ha dicho Marina, súper bien. Para que tenga un poco la idea general, hay un panel. El panel puede estar compuesto de 3 a 4 personas. Normalmente es el jefe de unidad, el subjefe de unidad y una persona neutral, es decir, una persona de otra unidad del mismo directorado, del mismo DG, pero que no esté dentro de la unidad, digamos, para que dé una visión externa. Luego, en cuanto a la duración, lo normal son, supuestamente es media hora o 40 minutos, pero los últimos 10 minutos son para que el panel un poco delibere después de que la persona ha salido de la entrevista. Entonces, normalmente son unos 25 minutos netos, digamos, de entrevista. Cada persona del panel tiene asignado un rol y, por lo tanto, obedece a un cierto tipo de preguntas. Está desapareciendo actualmente la parte de dinos porque, o sea, dinos algo de ti, un poco para que digas la estructura típica esta del el elevator speech, ¿no? De decir un poco soy tal y me gusta esto y he estudiado tal. La tendencia actualmente es ir directamente al grano y decir por qué concretamente esta unidad te interesa o directamente te dicen pues dos proyectos que la unidad está haciendo para saber si realmente los conoces y quiere decir que eso quiere decir muchas cosas, que has investigado, que estás al día, que sabes un poco que, etcétera. Luego hay 3 tipos de preguntas. Preguntas de contenido, como ha dicho Marina, es decir, concretamente del rol que vas a desarrollar. Y aparte de eso, preguntas de situaciones y de comportamiento. Situaciones son un poco mirando al pasado, es decir, cómo reaccionaste cuando te ocurrió X. Y preguntas de comportamiento. ¿Cómo reaccionarías si te ocurriese X? Es decir, son hipotéticas. Son 3 tipos de preguntas. Normalmente las preguntas de comportamiento se focalizan, digamos, en las cosas negativas, es decir, cómo reaccionarías si un compañero te insulta o no trabaja o yo qué sé, para ver un poco qué dirías tú. Es importante prepararse bien. Y finalmente, una cosa que no hace la gente, yo estoy en muchos paneles de entrevistas, muchas cosas que no hace la gente es hacer las preguntas a la unidad, es decir, para demostrar realmente que está interesado en la unidad o ha investigado sobre la unidad. Y muchas veces la gente dice, no tengo ninguna pregunta. Entonces, eso un poco puede ser un factor de decir, bueno, no está muy interesado o no está muy interesada en el tema, entonces puede ser negativo. Pero no olvidé por qué. Pero ya está, es lo que quería aportar. Bueno, Patricia, ¿quieres añadir algo? ¿Cómo fue tu entrevista para las Blue Book? Pues un poco como ha dicho Marina, la verdad es que fue por teléfono. En un caso sí que me hicieron poner la cámara, era videollamada, pero las otras 2 fueron por teléfono simplemente. En 2 de ellas recuerdo que había solo una persona
Y sin embargo en otras sí que había como 3 o 4 personas al otro lado del teléfono. Y nada, pues sí, para las prácticas la verdad es que son muy sencillitas. Normalmente también cuando te llaman ya, yo creo es porque ya tienen muy pocos candidatos. Entonces ya cuando tienes la llamada, si no la cagas mucho, te dan las prácticas ahí. Y ya está. Perfecto. Bueno, Amelia ha preguntado, como trabajador social, ¿habría posibilidades reales de empleo en la Unión Europea? Es cierto que, bueno, y vosotros sois también el ejemplo de que a veces se relaciona, ¿no?, el trabajo en las instituciones igual con el ámbito jurídico, el ámbito económico o lingüístico. ¿Creéis que hay trabajo para todo tipo de perfiles o tienen más posibilidades las personas que vienen, sobre todo, por ejemplo, del ámbito jurídico o económico, pues por vuestra propia, ¿no?, experiencia, vuestros compañeros igual? No sé, Marina. Sí, sí, puedo empezar. Yo creo que todos los ámbitos, o sea, todos los perfiles tienen cabida en la Unión Europea. Y lo digo también pensando en que muchas veces creemos que lo que decía Uda de los perfiles de economía o de derecho o de políticas o de relaciones internacionales son los que más van a solicitar la Unión Europea. Pues precisamente por eso, porque habrá otros 50.000 con el mismo perfil, todos los perfiles que son diferentes, que sea trabajador social, que sea más experto en, yo que sé, comunicación digital, en ciberseguridad, en tal, destacan con respecto a los 50.000 que hay de derecho, economía, política, sí, políticas y relaciones internacionales. Entonces, creo que hay mucho, hay cabida también para otros perfiles y lo importante es que se ajuste al trabajo de la unidad que está solicitando. Es decir, que a lo mejor hay ciertas unidades que en el que trabajan con un aspecto más psicológico, de comportamiento o de o sea, no sé exactamente porque no domino muy bien el ámbito, pero es cuestión de ver las vacantes, ver los anuncios y muchas veces verás que están buscando personas que son que no están tan relacionados con derecho o con economía, sino que son perfiles más generales y perfiles generales. Entonces puedes entrar simplemente teniendo un poco el conocimiento de la Unión Europea o perfiles muy concretos, en este caso a lo mejor que busquen concretamente personas más relacionadas con sociología, con trabajadores sociales, etcétera. Y, o sea, por poner un ejemplo un poco anecdótico, en mi caso, en mi unidad, la mayor parte de la gente es economista, pero, por ejemplo, ahora hace poco, con el fondo que se ha creado, que es el Social Climate Fund, se necesita mucha gente que conozca de medio ambiente. Entonces, claro, un perfil de una persona que sea, o sea, que tenga una especialización en temas de medio ambiente y de clima en una dirección general que en un principio no la echaría porque es una Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ahora se necesita muchísimo y estaban todos como locos intentando encontrar esa persona que tuviera el perfil de medio ambiente y conociera pues legislación medioambiental o que conociera o que hubiera trabajado en bosques o que hubiera trabajado en temas relacionados con medio ambiente. Perfecto. No sé si Patricia o Carlos queréis añadir algo. Sí, ¿no? Perfecto. Yo podría aconsejar que buscara oportunidades en el Comité Económico y Social Europeo, el EESC, y en la comisión en DG Employment y DG Just. Y sobre lo que ha dicho Marina, son perfiles que cuando no eres abogado o no has estudiado estudios internacionales, se considera un perfil multidisciplinar, porque quiere decir que ha hecho muchas otras cosas, entonces también es bastante interesante. Vale. Y Marina ha preguntado, ha dicho, personalmente tengo licenciatura en psicología, máster en adicciones y promotora de género. Desde vuestra experiencia, ¿cómo consideráis que debería hacerlo? O incluso si podéis verle sentido a querer trabajar en la Unión Europea en esta línea. Bien, y yo creo que, como bien también ha dicho Marina, que hay perfiles, o sea, hay puestos de trabajo donde se buscan, ¿no?, perfiles
psicológicos, ¿no? Más enfocados también en el comportamiento y desde luego tienen cabida. Y bueno, a la pregunta de cómo consideráis que debería hacerlo. Yo creo que también lo podría ligar con una pregunta así como más genérica, es hay muchísimas posibilidades de acceder, ¿no?, a las instituciones europeas y vosotros habéis remarcado, ¿no?, la importancia de acceder igual en primera instancia a través de unas prácticas, porque ya es como un plus que ya tienes ganado. La pregunta podría ser también, ¿recomendáis hacer primero unas prácticas, luego prepararte directamente una oposición relacionada, pues, por ejemplo, en el caso de Marina, con pues, a un puesto de trabajo relacionado con la psicología, optar igual por un trabajo temporal y ya como última opción a un trabajo de forma permanente? ¿Cuál creéis como, ¿no?, como los medios de acceso más recomendables a vuestro criterio? Marina, luego Patricia. Por seguir siempre. Yo recomendaría las prácticas, sí. O sea, empezar por las prácticas es el paso inicial también para ver si te gusta o no te gusta y una puerta de acceso conociendo la institución desde dentro. Sí, al final también porque cuando luego entráis os dais cuenta de que a lo mejor el 70% de la gente es funcionaria, pero luego el 30% no. Luego el 30% a lo mejor están en temporary agent, cast, intérimaire o incluso más. Entonces toda esa gente se va a preparar la oposición. Entonces la oposición es muy complicada también. Puede haber parones de muchísimos años sin que las convoquen, entonces tirar solo la carta a eso yo creo que es un error. Y coger un cast o un temporary agent sin haber hecho las prácticas, es que o conoces a alguien de dentro o no te la... Vamos, yo creo que es que no te lo van a dar. Entonces sí que es muy importante entrar por las prácticas. Y las prácticas, hay mucha gente que las hace muy mayor. Yo en mi unidad me acuerdo que, por ejemplo, había... los expertos nacionales de las autoridades nacionales de competencia también pueden coger y hacer como un periodo en la Comisión Europea, en DG Competition. Hizo como 6 meses, le gustó y luego aplicó las prácticas. Y ese hombre tenía 40 años. Entonces, que también es algo a tener en cuenta. Es decir, que podéis darle un cambio al rumbo de vuestra vida laboral perfectamente con las prácticas y, hombre, pues lógicamente esos 5 meses vais a estar recibiendo un salario de trainee, que son 1.300 euros o así, pero te abre bastantes puertas por ahí. Que de otra manera yo creo que es muy difícil, y es la realidad. Aunque puedas aplicar es muy difícil, así que lo mejor son las prácticas. Me ha hecho muchas gracias, Patricia, porque yo tengo 40, así que... y yo hice las prácticas con 37, así que sí, era muy mayor. Pero bueno, era un sueño que tenía y quería hacerlo. No, es broma. O sea, los tengo, pero que... Y aparte también algo muy bueno, que por ejemplo, pues yo no me di cuenta hasta que lo vi, pues yo al final también hice las prácticas con 25 creo que eran o así. Y al final llevas poca experiencia, entonces luego eso no te permite tener tan fácil quedarte, tan fácil que te den un cast o que te den un temporary. Pero cuando tú haces las prácticas ya con 37 años, que has trabajado muchos años, luego lo tienes mucho más fácil. Entonces también es algo, la verdad, a tener en cuenta, yo creo. Sí, sí. A ver, yo dos luces de esperanza un poco para quien quiera cogerlos. Mía y de un amigo mío. La mía, yo, mi época de las prácticas, yo no sé si lo mismo le os pasó a vosotras, en la misma época, pero hasta el 2022 estaba lo del lobbying que tenía, o sea, que una vez que estabas en la Blue Book, estabas preseleccionado, pero no te habían seleccionado, entonces tenías que hacer un poco de lobbying, es decir, que tenías que tú buscar activamente, o sea, te llamaban y llamabas tú también. Entonces yo recuerdo que envié 287 correos, o sea, correos de enviar, de aplicar y tal, y bueno, tuve 200 y pico de rechazo, de decir, no, ya tenemos a alguien, o no, muchas gracias, o simplemente no respondían. Y el 288 fue el que sealed the deal, básicamente fue mi supervisora que básicamente que me entrevistó y tal. Entonces, creo que si lo quieres realmente, bueno, yo me preparé eso durante 3 años, 4 años,
idiomas, tal, entonces creo que si te lo propones y lo quieres hacer y quieres verte allí, pues lo haces. Pero también, como he dicho antes, está la comisión, pero también está otras 6 instituciones, hay 8 órganos, hay 144 delegaciones, es decir, hay muchas oportunidades. No, tampoco os obcequéis con solo la comisión porque hay más lugares. Y el último, la otra luz de esperanza es que, como mencionaba un poco Patricia, tendrá alguien dentro. Sí, no, yo tuve un alumno, cuando fui profesor, tuve un alumno que, bueno, que me seguía un poco en LinkedIn y tal, y me escribió un día, el año pasado, de hecho, en enero del año pasado, a decirme, oye, mira, que me ha interesado un poco esto de la Unión Europea y tal, me gustaría un poco adentrarme en el mundillo y ver cómo hacerlo. Y le dije lo que vosotros habéis dicho. Mira, está justamente ahora la periodo de prácticas abierto, échalo y a ver qué tal. Lo he hecho 2 veces, para la de marzo del año pasado y para la de octubre, o sea, octubre y marzo, y no pasó, ¿vale? No, por lo que sea. Pero mientras tanto, como ya estaba metido en el mundillo, empezó a echar currículum para CAST y para Temporary Agents. Entonces lo llamaron para el CAST 2, para el CAST 3, lo invitaron y hizo su CAST y lo aprobó. Y ahora está trabajando en Eurostat como Temporary Agent. Yo, por supuesto, no trabajo en Eurostat. Evidentemente lo puedo ayudar a decirle, mira, este currículum no, esta carta de motivación no, esto aquí no, pero no es que yo tampoco moví mis hilos ni nada, porque yo no tengo amigos de jefe de unidad ni nada, pero es verdad que yo estaba adentro y podía decirle esto no, esta carta de motivación no dice nada, básicamente, ¿vale? Cosas así. Entonces, pero bueno. En todo caso, él no hizo las prácticas, ha entrado, está súper contento, está feliz y, bueno, ha trabajado pico y pala durante un año entero, pero bueno, ahí está. Así que podéis tomarlo como referencia. Muchas gracias. O sea que concluimos que las prácticas son muy importantes y no solo existen las Blue Book, que eso también hay que dejarlo claro, que todas las instituciones ofrecen prácticas, así que es interesante pues que visitéis los sitios web o el sitio web de la EPSO, que os redirigirá a las diferentes páginas web de las instituciones para que os informéis qué prácticas más os interesan, los requisitos que piden y lo dicho, que no hay una edad máxima, lo importante. Lo que piden es que no tengas experiencia previa en las instituciones europeas y obviamente pues, el tema de los idiomas y el grado universitario. Bien, no sé si queréis alguna pregunta así para ir finalizando. Bueno, yo tenía una pregunta, pues si nadie se anima, a título personal. Porque yo también, pues, también no me interesa, por eso también estoy metida en este ámbito, el tema pues, de plantearme de hacer, por ejemplo, una oposición o acceder, ¿no?, a un puesto de trabajo en las instituciones. Y un tema importante para mí es el hecho de vivir fuera de España. ¿Cómo habéis abordado o cómo os habéis adaptado a vivir fuera de España? ¿Creéis ha sido duro para vosotros? Que, no sé, os planteáis volver en futuro? ¿Cómo es la vida, ¿no?, en Bruselas, en Luxemburgo? ¿Es un desincentivo o un incentivo? Yo creo que te puedo dar una respuesta diferente cada semana. Depende de la semana que me preguntes, te digo que estoy bien y según la semana que me pille te digo que esto es horrible. Creo que te acabas acostumbrando. Yo vengo de Sevilla. Sevilla, Bruselas, la diferencia se nota bastante. Es cierto, los tópicos son ciertos, o sea, llueve bastante, es bastante gris, no ves tanto el sol, pero al final creo que te acabas acostumbrando, te acabas sintiendo al menos yo hablo a título personal, ¿eh? Te acabas sintiendo a gusto mucho por el círculo que te haces. Al final yo tengo un círculo, por ejemplo, de españoles alrededor que me siento prácticamente como en casa. Y cuando ahora la gente me pregunta si volvería, no digo que no me gustaría volver a España, porque creo que ahora me lo sigo planteando en plan de, oye, pues a lo mejor en un futuro me gustaría volver a España. Pero a día de hoy sé que soy más feliz en Bruselas de lo que sería si estuviera en España, por el círculo de gente que te creas, los hábitos que construye. Hay muchísimos planes para gente joven, es una ciudad muy dinámica. Entonces, bueno, llueve, sí. ¿Está gris? Pues sí, pero todo el resto, en mi caso, lo compensa. Cuando llevas mucho tiempo, al final, pues eso, te juntas con gente, te echas pareja y en mi caso, pues mi pareja ya es belga, entonces sí que es cierto que pues me veo un poco más a largo plazo
creo que se hace duro, el comienzo es difícil, el cambio es muy grande y afecta, al menos a mí me afectaba mucho en el estado de ánimo, pero te acostumbras a mí al menos la vida en Bruselas me gusta mucho, muchísimo y como digo, o sea, estoy más feliz aquí de lo que sé que ahora mismo podría estar en España. Entonces, em, creo que aunque dé miedo, no te debe de desmotivar para mudarte. Y digo esto, y la primera vez que salí de España, que estuve, creo que fueron 6 meses estudiando en Irlanda, yo le dije a mis padres, en la vida me voy a ir de España porque yo volvía llorando, o sea, a mí el tiempo me afecta muchísimo y aún así creo que merece la pena y que te acabas acostumbrando. Muchas gracias. Pero igual Carlos con Luxemburgo también puede decirlo porque creo que es bastante similar. Luxemburgo, Bruselas, el tiempo no varía mucho. Sí, yo, bueno, quiere decir que no soy un buen ejemplo porque me crié en Chicago, que hay -30 en invierno, con lo cual a mí me gusta el frío. O sea, soy de Ecuador, pero me gusta muchísimo el frío. Y la verdad es que la gente cuando se queja del tiempo, yo digo, bueno, yo no digo nada porque digo me van a pegar. Pero es verdad que, por otro lado, me hace mucha gracia que digas, Marina, lo de Sevilla, porque mi punto de, bueno, mi vida en España ha sido Sevilla. Mi pareja, de hecho, es sevillano y estamos aquí los dos. Y entonces, a pesar de que no me haya criado en Sevilla desde pequeño, ahora le he hecho muchísimos años y de hecho la feria no puede faltar cada año. Es decir, yo mi semana de feria me voy. Bueno, dicho esto, Luxemburgo tiene fama de ser muy aburrida. Yo creo que depende de tus amigos y de ti, porque yo me lo paso genial y es verdad que es muy pequeñita, tiene mucho menos vida así como bolita que Bruselas, lo veo ahora que estoy por las calles aquí en Bruselas, pero bueno, está muy bien. Lo único que tiene malo, muy malo Luxemburgo, y eso espero que lo único que pasa en Bruselas, es que hay una crisis de alojamientos. Es decir, una habitación son 1.000 euros mínimo. Una habitación compartida con más gente. Entonces, es un poco bastante... Entonces, esto va en relación con lo que decía antes Patricia sobre lo de que es complicado en Bruselas hacerte un lugar, porque de hecho en Luxemburgo no es que se rifan los puestos, porque tampoco es así, pero yo he visto en los becarios y en la gente que la gente tiene cursos para elegir. Dice, mira, este trabajo no me gusta, toma para ti. Un poco así, en Bruselas, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Marina, será un poco al contrario, será un poco de tal. Y así que nada, Udo, yo te animo a que salgas, a que decidas lo que, o sea, coges lo que, o sea, tampoco lo que sea, pero una oportunidad que te salga, vete, aunque sea, que sea Groenlandia, te vas y lo vives, y si no te gusta, pues nada, pero bueno, tienes siempre, piensa que siempre lo vas a tener en el currículum. Es decir, wow, ha estado en tal lado, con lo cual es, ¿sabes? Conoce otras culturas, habla otros idiomas, no le importa, es valiente, no sé qué, y significa muchas otras cosas. Así que yo te animo a que te vayas. No sé si Patricia quiere decir algo también. Nada, pues a ver, yo ahí también coincido con ellos dos. Merece la pena salir. Al final, siempre puedes volver a tu casa. Siempre, siempre, por muchos años que estés y va a seguir todo bien. Entonces sí que merece la pena. Es verdad que algo que a lo mejor de Bruselas ha sido un poco malo sería que si bien empezáis mucho las prácticas y puedes crearte un buen grupo, al final sí que hay mucha gente que se vuelve a su casa. En mi caso, yo, por ejemplo, me he vuelto ahora y éramos un grupo. Yo estuve 2 años al final, pero había gente pues, que el primer año, bueno, ya nada más acabar las prácticas hay gente que se va, luego que está medio año más, otros un año más y luego vamos cayendo poco a poco. Y más adelante también, pues hay gente que hace muchos años y luego a lo mejor decides en su casa. Entonces ahí sí que vas perdiendo cosas, parece que no sea una ciudad como que sí, que ya la gente se va a querer quedar. Todo el mundo tiene al final el rum de volverse a su país. Entonces, al final mucha gente lo hace y sí que vas perdiendo. Pero para hacer unas prácticas o para vivir la experiencia, por supuesto que sí. Y luego ya cuando estás ahí ya te planteas un poco el futuro de dónde quieres ver. Y es una cosa plantearse, pero ya es algo mucho más adelante. Voy a añadir una cosita porque creo que un consejo igual no solo para Bruselas, Luxemburgo o instituciones, pero cualquiera que se esté planteando salir de España y ya sea trabajar, hacer unas prácticas, estudiar, etcétera, una de las cosas más importantes es la parte social, hacer un grupo grande. Es muy importante, o sea, y todos lo diremos, es muy importante sacar buenas notas, tener cosas en el currículum, pero más importante es la relación social y el que tú te sientas a gusto en un sitio y estés bien rodeado. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Y
yo lo he visto en mi caso, yo he estado viviendo en Alemania con muy pocos amigos y no me he quedado y quería irme de allí corriendo, y he venido a Bruselas y he hecho un grupo enorme, y eso marca mucho la diferencia, tanto anímicamente como profesionalmente, porque luego te abre muchas puertas y muchos vínculos, y creo que es una de las cosas que te hace querer quedarte en un sitio y que disfrutes la experiencia. Pues muchas gracias, me habéis animado un poco más. Así que bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizada, ¿no?, esta sesión. Muchísimas gracias a los ponentes por habernos compartido vuestra experiencia, haber resuelto las dudas. Y muchas gracias también a los asistentes que nos habéis acompañado. Recordaros que, bueno, que mi correo es eucarisambassador@uji.es, que me podéis escribir también cualquier duda que tengáis en relación, ¿no?, con estos aspectos de las instituciones. Y bueno, muchas gracias por haber asistido. Damos por finalizada. Bueno, Patricia, Carlos y Marina, si os quedáis un momento ahora. Sí, esta charla también ha sido grabada y se colgará en la página web de Alumnis AUGI. Y también para cualquier consulta que tengáis con Alumnis AUGI, su correo, que lo ha puesto Mónica por el chat.